Bienvenidos. En esta segunda parte vamos a examinar las derivadas de segundo orden. Para empezar entonces vamos a considerar el siguiente diagrama de flujo. Acá entonces comenzamos con una función de dos variables y a esa función de dos variables podemos asignarle otras dos funciones que también dependen de x y y, que llamamos en la parte anterior la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y. Al ser en sí mismo funciones de dos variables, tiene sentido preguntarse por sus derivadas con respecto a x y con respecto a y. Entonces acá hay dos maneras de calcular esto. Podemos calcular la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a x, lo cual estoy designando como la segunda derivada de z con respecto a x, o bien podríamos calcular la derivada con respecto a y de la derivada de z con respecto a x, lo cual estoy designando como la segunda derivada de z, primero con respecto a x y luego con respecto a y. Similarmente, para la función derivada parcial con respecto a y, yo puedo calcular la derivada con respecto a x de la derivada de z con respecto a y. Y también puedo calcular la derivada con respecto a y de la derivada de z con respecto a y. A la primera la estoy designando como la segunda derivada de z, primero con respecto a y, luego con respecto a x. Y a la segunda la estoy representando como la segunda derivada de z con respecto a y. Muy bien. A estas dos derivadas se les da un nombre especial. Las vamos a llamar las derivadas parciales mixtas de segundo orden. Es decir, estas dos derivadas son lo que nosotros vamos a denominar las derivadas parciales mixtas de segundo orden. Lo de segundo orden está relacionado con el orden de derivación que estamos utilizando. Por completez, quiero también ilustrar cómo luce este diagrama de flujo si en lugar de la definición utilizando el símbolo parcial utilizamos la notación de subíndices. ¿Okay? Entonces, en ese caso, el diagrama de flujo luciría así. ¿Ok? Entonces, a las derivadas con respecto a x y con respecto a y las denotamos con los subíndices. A las derivadas de segundo orden las designamos con dos subíndices. Por ejemplo, la segunda derivada con respecto a x simplemente la decoramos con dos subíndices que indican a la letra x. A las derivadas mixtas las indicamos respectivamente como z de xy y z de yx. Y quiero que noten que hay un pequeño problema con el orden, ¿cierto? Esta derivada está derivando primero con respecto a x y luego con respecto a y. Eso en la notación parcial se designaba así. El x aparecía primero y luego aparecía el y. Miren que el orden es contrario al de la notación de subíndices. Y lo propio se puede decir de la otra derivada mixta de segundo orden. ¿Okay? Eso para que lo tengan presente cuando estén haciendo cálculos. Vamos a ilustrar estas derivadas de segundo orden con un ejemplo particular. ¿Okay? Entonces veamos un ejemplo. ¿Okay? Entonces el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar la función z como función de dos variables es igual a 2x más 5x a la 4 y a la 3. Esta función ya la habíamos considerado nosotros en la primera parte. ¿Okay? Calculamos allí la derivada con respecto a x, nos había dado 2
más 20 x a la 3 por y a la 3. Y también calculamos la derivada con respecto a y. ¿Ok? Y eso nos daba 15 veces x a la 4 por y a la 2. Noten que decidí utilizar la notación de subíndices. ¿Ok? Entonces ahora voy a calcular las derivadas de segundo orden. Calculemos primero la segunda derivada con respecto a x. Entonces debemos tomar a esta función y derivarla con respecto a x. Eso es inmediato, la única dependencia de x está en este término. Y haciendo el cálculo obtenemos simplemente 20 por 3, 60, x a la 2, y a la 3. ¿Okay? Similarmente, la segunda derivada con respecto a y también se puede calcular, porque basta tomar esta función y derivarla con respecto a y. Eso nos va a dar 2 por 15, 30, x a la 4 por y. ¿Ok? Ahora miremos las mixtas. Calculemos la derivada parcial primero con respecto a x y luego con respecto a y. ¿Ok? Entonces hay que tomar esta función y derivarla con respecto a y. Derivémosla. Entonces, al derivar eso con respecto a y, hay que derivar solo este término. Eso me da de nuevo 3 por 20, 60. X a la 3 queda intacto y el y queda cuadrático, ¿cierto? Ahora calculemos la otra derivada mixta, que es la derivada de primero con respecto a y luego con respecto a x. Entonces eso es tomar esta función y derivarla con respecto a x. Entonces la dependencia de x está solamente en este factor. Y eso nos da entonces 15 por 4. 15 por 4, incidentalmente, también es igual a 60. Nos queda x a la 3 y el y a la 2 queda intacto, porque estamos derivando con respecto a y. Y observamos algo muy curioso. La nota que podemos hacer a partir de este ejemplo particular es que coincidencialmente resultó que las derivadas mixtas de segundo orden eran iguales. Resulta que esto no es un accidente, sino que es un resultado de un teorema general, que a continuación voy a describir. ¿Okay? Ese teorema recibe el nombre de teorema de Clairaut en algunos textos. Entonces el teorema dice así, tenemos un teorema. El teorema dice lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función de dos variables, sea z igual a f de xy, ¿cierto? Una función de dos variables. Si podemos verificar que las derivadas mixtas de segundo orden, zx sub xy y z sub yx son continuas. Recuerden que estas son funciones de dos variables, entonces tiene sentido preguntarse si ya son continuas. Son continuas en el sentido de la clase anterior. Entonces puedo garantizar con certeza absoluta que tienen que ser iguales. Esas funciones tienen que coincidir. ¿Okay? En la notación de el símbolo parcial, esto luciría así. Escrito en la notación parcial, esto sería la segunda derivada de z. Recuerden que los roles se invierten. Primero derivamos con respecto a x, luego con respecto a y, y esto tiene que ser igual a la segunda derivada de z. Primero derivamos con respecto a y y luego con respecto a x. ¿Okay? Cualquiera de las dos formas es equivalente. ¿Okay? Entonces, esto es lo que afirma el teorema de Clairaut. ¿Okay? Nos da condiciones suficientes para que las derivadas mixtas coincidan. Muy bien. Para terminar, quiero examinar un ejemplo más y va a ser el siguiente. Entonces, veamos simplemente un ejemplo más. Un ejemplo más. Entonces, en este ejemplo, lo que buscamos es hacer lo siguiente. Queremos mostrar
que la siguiente función voy a llamarla u, y es una función que depende de dos variables, igual al logaritmo natural de la raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Yo quiero mostrar que esta función satisface la así llamada ecuación de Laplace. Ecuación de Laplace. ¿Okay? Entonces, ¿qué dice esa ecuación de Laplace? La ecuación de Laplace es una ecuación en derivadas parciales que afirma que la segunda derivada con respecto a x de la función incógnita sumada a la segunda derivada con respecto a y de la función incógnita es igual a 0. ¿Okay? Observen que yo no estoy afirmando que yo quiero solucionar esta ecuación. Lo único que estoy diciendo, eso es algo que ustedes van a aprender en un curso como el curso de matemáticas especiales, por ejemplo. Pero acá simplemente nos estamos limitando a mostrar que esta es una solución de la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si ustedes le están diciendo, le están afirmando que esto es una solución, es porque esto tiene que satisfacer la ecuación. ¿Okay? Entonces, hagamos el cálculo. O sea, hay que calcular la segunda derivada con respecto a x de esta función. Hay que calcular la segunda derivada con respecto a y de esta función. Sumarlas y verificar que efectivamente nos da como resultado 0. Ahora, antes de embarcarme en el cálculo, quiero hacer una observación que va a facilitar enormemente el cálculo. Y es simplemente recordar una propiedad especial que tiene la función logaritmo. Y es la siguiente. Ustedes a u, yo se las di como el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x a la 2 más y2. Eso fue lo que les di. Pero esto, por propiedades del logaritmo, es lo mismo que un medio del logaritmo natural de x a la 2 más y a la 2. Y observen que esta función es más fácil de derivar que esta función. ¿Por qué? Al derivar esta función, usted va a tener que aplicar la regla de la cadena. Entonces tiene que derivar la función logaritmo, tiene que derivar la función radical y tiene que derivar estos cuadrados. Eso es bastante, mientras que acá nos ahorramos un paso. Acá solamente hay que derivar la función logaritmo y las funciones cuadráticas en su argumento. ¿Okay? Entonces esto ciertamente es más fácil de computar que esto. ¿Okay? Ahora sí hagamos el cálculo utilizando esta descripción o esta encarnación de la función. Entonces, calculemos la derivada con respecto a x. Esto es igual a ¿quién? Entonces, como les dije, esto es un medio. La derivada del logaritmo es 1 sobre su argumento. El argumento es x a la 2 más y a la 2 por la derivada interna con respecto a x. Eso me da simplemente 2x. ¿Okay? Y observo inmediatamente acá que este 2 se está cancelando con este 2. ¿Okay? Lo cual me da entonces como resultado final x sobre x a la 2 más y a la 2. ¿Okay? Ahora calculemos la segunda derivada con respecto a x. ¿Okay? Entonces, acá la cosa se complica un poco porque tenemos un cociente de funciones. El numerador depende de x, el denominador también depende de x. ¿Okay? Entonces hay que aplicar la regla del cociente. Y la regla del cociente dice que esto es el denominador por la derivada del numerador, ¿cierto? Es decir, la derivada con respecto a x de x, ¿cierto? Menos el numerador por la derivada del denominador. Todo sobre x a la 2 más y a la 2 al cuadrado. El denominador al cuadrado. Muy bien, ahora hagamos los cálculos, ¿cierto? Entonces, haciendo los cálculos, esto simplemente es x a la 2 más y a la 2 por 1, lo dejo intacto. Y acá me queda simplemente la derivada de esto es 2x por x, queda 2x a la 2, todo sobre x a la 2 más y a la 2 a la 2, ¿cierto? ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a menos x a la 2 más y a la 2 sobre x a la 2
más y a la 2 a la 2. Similarmente, uno puede realizar el cálculo de la segunda derivada de u con respecto a y. El cálculo es análogo, ustedes pueden realizar exactamente los mismos pasos que seguimos en este cálculo, pero hay una manera más inteligente de hacerlo, y es la siguiente: observar que esta función tiene una simetría especial, y la simetría es que esta función es insensible al intercambio de x con y. Si yo en esta fórmula digo que x sea y que y sea x, la fórmula que define la función no cambia. Es invariante bajo un intercambio de x con y. Eso significa que yo puedo calcular la segunda derivada con respecto a y si conozco la segunda derivada con respecto a x, porque el resultado debe ser el mismo con x y y intercambiando papeles. Es decir, en otras palabras, similarmente, de manera similarmente, ustedes pueden convencerse utilizando el argumento de simetría, que es el más elegante, o haciendo el cálculo explícito, como ustedes prefieran, que el resultado de la segunda derivada con respecto a y es este mismo resultado con x y y intercambiados. Si intercambiamos a x y, el denominador no cambia, lo único que cambia es el numerador, ¿cierto? El que tiene el signo menos va a ser la y el que tiene el signo más es la x. Es decir, esto va a ser simplemente x a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 a la 2. ¿Okay? Y ahora sí estamos listos para verificar que efectivamente esto es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces veamos por qué. Queremos calcular la segunda derivada con respecto a x más la segunda derivada con respecto a y. Pero la segunda derivada con respecto a x me dio menos x2 más y2 sobre x a la 2 más y a la 2 a la 2 más x a la 2 menos y a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 a la 2, que es el resultado de calcular la segunda derivada con respecto a y. Aquí tenemos un denominador común, o sea que esto es igual simplemente a x a la 2 más y a la 2 más x a la 2 menos y a la 2, todo con el denominador común, x a la 2 más y a la 2 a la 2. Entonces podemos cancelar las x y las y, ¿cierto? Y lo que obtenemos es simplemente 0 sobre x a la 2 más y a la 2 sobre 2, que es igual a 0. Exactamente lo que me pedían verificar. ¿Ok? Bueno, muchas gracias. Con esto llegamos al final. Los invito a que continúen viendo este curso virtual de cálculo en varias